20 horas con 50 minutos, 20 horas con 50 minutos. Ingresamos al tema central de la noche. Riesgos naturales en el municipio de La Paz. Riesgos naturales en el municipio de La Paz. Y para el análisis de este tema está presente en esta oportunidad el ingeniero geólogo Edmundo Rivas. Reiteramos, riesgos naturales en el municipio paceño. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido invitado. Fíjese usted, amable televidente, extra cámara ya estuve conversando algo y unas veces uno no se da cuenta de la dimensionalidad de problemas que pueden existir en nuestra ciudad con esta topografía que tenemos. Así es que le agradezco infinitamente la amabilidad por aceptar esta invitación. No tienen por qué, estoy siempre a su servicio, les agradezco por la invitación. A ver, comencemos por entender qué es un riesgo, qué son los riesgos. Los riesgos prácticamente son el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. Ya. Esta ciudad está sometida a un sinnúmero de amenazas, las cuales son vulnerables y nos generan los riesgos. Ahora, ¿por qué se producen los riesgos o quiénes originan los riesgos? Caracterizan la topografía, el aspecto geológico, las aguas, tanto superficiales como subterráneas, el hombre y finalmente también considero los cambios climáticos. Claro. Haciendo un pequeño resumen de cada uno de estos, consideramos nosotros la topografía que es sumamente irregular, porque estamos viendo en el paisaje elevaciones prominentes, Sí. que presentan taludes casi verticales y alcanzan más de 50 metros de altura. Un vistazo es impresionante, no solamente a propios, sino también a extraños. Sí. Tuve la oportunidad de estar con el presidente mundial de la Asociación de Ingeniería y Mecánica de Suelos, es un doctor de origen de Portugal, que llegó para hacer una visita de un día. Y fuimos a caminar y fuimos a prácticamente corretear por gran parte de la ciudad. Y él quedó impresionado. Y es una persona que conoce muchísimo sobre el aspecto de riesgos y la geología y además la geotecnia. Entonces, es sorprendente. Ahora, ¿por qué se generan los riesgos en esto? Porque tanto en las partes altas, por la necesidad de urbanizaciones, viviendas, los hombres construyen sus casas. Fijémonos en los diferentes taludes que tenemos, por ejemplo, en el occidente, en el oriente, donde están caracterizadas las zonas de Tacagua, Cotauma, Tembladerani, al frente Villa Pavón, Villa Copacabana, es lleno de casas. Sí. Ellos no consideran las características, y ahí entra un poco también el aspecto geológico y el aspecto de aguas, no consideran las características de los suelos. La geología es un elemento importante en la construcción de edificaciones, porque nos da a conocer la naturaleza y las características de la composición de los suelos, porque estos suelos son tan complejos. Te decía que tenemos suelos desde materiales rocosos, aproximadamente 400 y tantos años de antigüedad, hasta suelos Millones de años. Millones de años. Aquí empiezan las formaciones de edad terciaria, que tienen 65 millones de años, hasta los recientes, ¿no es cierto? Esas características de los suelos determinan la geología. En el aspecto de la geotecnia, por ejemplo, la geología yo considero como una fase cualitativa, porque nos determina la calidad de los suelos. Y una segunda fase, que es la mecánica de suelos, que es prácticamente la fase cuantitativa, que determina las características físico-mecánicas de los suelos, hasta alcanzar sus capacidades adecuadas para hacer las construcciones. Y eso no hay en las laderas.
lamentablemente, gran mayoría de estas edificaciones son ilegales. Entonces el hombre, por la necesidad de vivienda, construye sus viviendas. Y no solamente viviendas ahora de una planta, estamos viendo viviendas de 3, de 4 plantas, sí. Edificios, ¿no? Y decía en concomitancia con las aguas, porque las aguas, especialmente en el flanco occidental, existe una serie de vertientes, más de 70 vertientes que provienen del alto. Muchas, en esa ladera. En esa ladera, ¿no? Más de 70 vertientes. Muchas han sido adecuadas a su consumo, otras han sido utilizadas para lavanderías. Y ahora últimamente estamos viendo ya, inclusive el reclamo de los vecinos, están saliendo aguas contaminadas por la falta de los sistemas sanitarios en el alto. Y el alto tiene una característica que tiene materiales permeables. Y en la ladera nosotros tenemos justamente bordeando la ceja del alto la formación Purapurani, que es una formación apta para el emplazamiento, que se llama el incremento de aguas. En el alto, por ejemplo, las muchas perforaciones que se han hecho de pozos para captación de aguas subterráneas, se ha perforado la formación Purapurani. Y aquí tenemos eso. Entonces son relativamente acuíferos que generan agua. Y eso baja hasta la ciudad de La Paz. ¿Y eso le da la posibilidad de que esto se pueda deslizar, caer, etcétera? Efectivamente, al ser estos suelos altamente permeables y con poca resistencia, incrementan su peso con el agua. ¿Y qué hacen? Tienden a desplazarse. Ahora hay diferentes tipos de movimientos de masa, que son los flujos de barro, las mazamorras que se forman con el agua. En Cotauma se han producido bastantes procesos de mazamorra. Hasta su nombre, ¿no? Exactamente. Cotauma, de agua. Sí. Es de Cotauma, de ahí viene el agua, ¿no? Agua, sí. Y Tembladerani también, sí. Porque eso nos decía un alcalde, de que temblaba la tierra, y eso era precisamente por eso. Iba a ir a eso. ¿No se puede aditamentar también a estos riesgos la posibilidad de temblores, eventos de esas características? Sí, hemos tenido alguna vez oportunidad de reunirnos con la gente del Instituto de Meteorología, Meteorología y Hidrología son, sí. Sí, efectivamente se han suscitado algunos pequeños sismos, pero lamentablemente pueden afectar algunas zonas débiles, porque para mostrarle un ejemplo, en una oportunidad cuando teníamos el peligro de desplazamiento de masas en la zona de Cotauma, justamente en la parte alta, sí. Estaba para desprenderse unas masas grandes y ya estaban fisuradas. Tratamos de introducirle cachorritos de dinamita para mover, y no se movió. Y estos sismos no afectan precisamente en el centro de la ciudad, porque son más bien Gravas Miraflores, que son los mejores suelos para fundaciones, porque los sismos generan diferentes ondas. Estas ondas sísmicas que tienen siempre sus problemas, y bueno, es digamos para otra ocasión que podríamos charlar sobre el tipo de ondas que generan, pero no afectan mucho, a no ser que se presente un sismo o un terremoto bastante fuerte y grande que pueda afectar a los edificios. Ahora, usted se estaba refiriendo, nuevamente retomando porque me parece que le he cortado, a cada uno de los temas, la topografía, la geología. Ahora, hablemos un poco sobre el tema de las aguas, podríamos decir la hidrología interna y externa. Sí. ¿La ciudad de La Paz tiene bastante movimiento de aguas internas? Sí. En realidad a veces mucho se confunde con la hidrología, la hidrogeología, hidrogeología, etcétera, ¿no? Sí. Y algunos consideran que la hidrología son las aguas superficiales y la hidrogeología, o al revés. Sí. No, la hidrogeología también tiene sus efectos tanto en superficie como en el subsuelo. En superficie porque genera procesos de erosión. Estos valles que los vemos en las laderas orientales, occidentales, también en las laderas del norte y en el sur, están constituidas por unas quebradas, que nosotros llamamos las torrenteras, por donde fluyen las aguas.
Y estas torrenteras que se han formado no desde esta época, sino desde la época de las glaciaciones, bueno, han habido 4 glaciaciones y 3 interglaciaciones, se han formado como torrentes grandes. Entonces se han formado estas quebradas y generan agua, si las aguas de precipitación pluvial pasan por esos lugares y generan riesgos, porque erosionan tanto en forma vertical como en forma lateral. Y en la época de lluvia es mucho más impresionante por la velocidad. Lo que ha pasado ese 19-20 de febrero del año 2002. 2002, sí. ¿No es cierto? Que vinieron aguas desde la parte alta y entraron hasta la zona sur, llevándose vehículos, viviendas, etc. Entonces, esos riesgos son los que generan las aguas superficiales con aguas de lluvia. Y las aguas del subsuelo penetran los suelos permeables, llegan hasta un límite donde se contactan con suelos impermeables y al no penetrar más se extienden en forma horizontal, saturan esos suelos, incrementan sus pesos y hay un desplazamiento de la masa que está por encima de la impermeable. Y las viviendas o cualquier tipo de estructura que está construida en ese tipo de suelos, pues tiende al colapso. Ese es el problema de las aguas subterráneas. O sea que tenemos los dos tipos de riesgos. No podemos descartar riesgos de que pueda pasarnos en algún momento lo que nos pasó en 2002. En realidad se han tomado muchas previsiones desde esa época, desde un poco antes inclusive se hacía un control de las torrenteras con la construcción de muros vertederos de gaviones, ¿no? Con piedra y mallas. En muchos casos han dado resultados, pero en otros siempre ha habido problemas por la velocidad del flujo de las aguas y el arrastre de material. Rompen las mallas, erosionan los costados de los vertederos, elimina, no elimina, erosiona también la parte de las escotaduras, o sea, del vertedero mismo. Entonces, no resulta eso. Entonces, hay que hacer un sistema de construcción adecuado en toda la ladera para ir construyendo diferentes muros a diferentes alturas para que eso pueda disminuir la velocidad. Entonces, es posible, porque en esa época yo me acuerdo que en la parte alta justamente terminaron de asfaltar unas avenidas por allá arriba y no tomaron en cuenta las torrenteras. Y esas torrenteras son tremendas en la época de lluvias cuando incrementa la velocidad, incrementa el caudal. Y no solo eso, originan inundaciones en la zona sur. Claro. Es lo que ha pasado, ¿no? En la zona sur los ríos. Hay 5 cuencas principales que son la del Choqueyapu, la del Orcojahuira, Irpavi, Achumani y Guayajahuira, que reciben ríos tributarios, que son más de 300 y tantos ríos que tenemos. Que no se los mira, ¿no? Que están en forma subterránea ya por la canalización, etcétera. Exactamente, ¿no? Y todos esos desaguan en el río que forman el río La Paz. Y el río La Paz es nomás un río que recibe las aguas de todo lado contaminadas, riegan la zona sur con eso en vegetaciones y estamos sujetos también a ese tipo de riesgo. Sí. ¿No? A ver, frente a este escenario que nos destapa los ojos para darnos cuenta de las dimensiones de riesgos que hay, ¿usted cree que en el municipio se trabaja en el afán de solucionar estructuralmente, no solucionar, probablemente sea difícil solucionar, pero tomar precauciones para que la situación no sea tan crítica de presentarse a algún evento que tenga cualquiera de estas características? Debería, hay una dirección, hay una secretaría de riesgos, ¿no? Es el DEGIR, el ESMEGIR, el DEGIR, no sé cómo se llama ahora, que debería tener profesionales capacitados en este asunto. Ellos serían los que tienen que hacer los estudios, las investigaciones preliminares y ver la posibilidad después de contratar, aunque sea empresas que se dedican a eso, que no nos pase como la cuestión del mapa de riesgos, que efectivamente tiene sus buenos aportes, tiene sus buenas cosas, pero tiene sus grandes fallas.
¿no? Yo estuve viendo el anterior programa y se hablaba del mapa de riesgos y que hay la necesidad de corregir, hay la necesidad de hacer una nueva evaluación. Yo tenía conocimiento que más o menos, creo que el año 2017, estos mapas salieron en el 2011, el 2017, si no me equivoco, creo que la alcaldía estaba contratando alguna empresa. Yo solicité a ver si se podía por ahí conseguir qué empresa era y qué tipo de trabajo estaban haciendo, como un hombre a pie. Claro. Lamentablemente no tuve respuesta, ¿no? Entonces, es necesario tener este tipo. ¿Qué se hacía antes? Había el Departamento de Geotecnia. Claro. Y su función principal era entrar quebrada por quebrada y hacer los proyectos de control de torrenteras. Después apareció el proyecto de fortalecimiento municipal, que fue otra dirección con ese mismo objetivo, ¿no? Y habían geólogos especializados en este asunto. Ahora no sé, la verdad no podría decirle qué tipo de trabajos hace el DESMEGIR, pero sé que tienen controles, monitoreos por computadoras, pero no es suficiente, porque podemos monitorear, podemos ver que está viniendo un flujo grande de agua, pero ¿qué hacemos? Claro. Ese es el problema. Entonces, y el tema es que ya cuando está viniendo el flujo de agua, creo que mucho no hay que hacer. El tema es hacerlo en el tiempo, prepararse, ¿no? Exactamente. Lo que se ha hecho alguna vez en algunos de los ríos canalizados, se han puesto vertederos, ¿no? Entonces, eso, lo que ha sucedido, por ejemplo, en el río Choqueyapu, desde el Abueno, que se ha erosionado el flanco derecho del muro de canalización y ha provocado deslizamiento en la parte alta de la calle Federico Suazo. Evidentemente. ¿No es cierto? Ahora, eso también se necesita un control y un estudio. Y yo tuve la oportunidad de ver cuando estaban haciendo algunos trabajos en el Parque Roosevelt, y mi curiosidad me llevó a ver, cuando estaba haciendo excavaciones, vi que había un muro de contención que ha debido ser antiquísimo, que ya no funcionaba, porque seguramente el río ha tomado otro rumbo, ha erosionado justamente pegándose a lo que es el talud de la Federico Suazo, y ese muro de canalización quedó abandonado. Entonces yo pregunté, pero bueno, eran jóvenes los que estaban allá que no podían darme ningún tipo de explicación, ¿no? Ahora, regularmente estos problemas que existen son de largo plazo, ¿no?, en su mirada. Sí, en realidad, si analizamos un poco el tiempo, podemos ver, y para mucha gente que desconoce, mucho hablamos a veces aquí del megadeslizamiento de Callapa. Y yo soy un convencido de que el único megadeslizamiento que ha habido en la ciudad de La Paz ha sido el megadeslizamiento de Achocalla, de hace más o menos 9.000 años. Eso es antiguo. Sí, que se ha producido un deslizamiento de toda esta masa, ha taponado la garganta de Aranjuez, se ha represado la garganta de Aranjuez, se ha formado el lago Calacoto y ha dejado sedimentos de tipo lacustre, hasta que después el río mismo, el río La Paz, ha producido la erosión y volvió a su cauce. Pero estos materiales del deslizamiento han sido movidos hasta casi 15 o 20 kilómetros de la gruta de la garganta de Aranjuez hacia abajo, llegando hacia Mecapac, Río Abajo, etc. Y se han movido aproximadamente como unos 2.000 millones de toneladas de material. Este otro deslizamiento que se dice megadeslizamiento de Callapa ha tenido unos 186 hectáreas, si no me equivoco, de material que se ha deslizado, que también en esta época es así. Después han aparecido otros tipos de deslizamientos, como en 1582, 1646, cuando han desaparecido pueblos de Ancoanco, Cañuma, en el sector de Achocalla, que está en la ceja del Alto hacia Achocalla. Entonces, eso tenemos desde hace muchísimos años. Por lo tanto, esto es un ciclo.
Y si no se hacen los controles, vamos a seguir sufriendo este tipo de Y situaciones. el rato menos pensado nos aparece una cosa grande. Exactamente. Y así como vemos diferentes tipos de fenómenos de riesgo, de movimientos de masa, por ejemplo, comentaremos el de Cota-Cota. Que el de Cota-Cota tiene un movimiento que se llama reptación. Es un proceso lento, casi imperceptible, que se movía más o menos entre 3 a 5 milímetros por año, hasta que llegaba un momento en que había colapso. Ahora, de alguna manera ha sido controlado por las mismas edificaciones que se han construido más abajo de las cabeceras. Pero bueno, eso es por una cuestión digamos, de necesidad urbanística que se ha hecho, se ha controlado. Pero no estamos haciendo nada para poder controlar. O sea, estamos sujetos a todos estos cambios. Y le decía también a los cambios climáticos, porque los suelos de la ciudad de La Paz tienen mucha arcilla. Entonces, en las épocas lluviosas, estos materiales arcillosos incrementan su volumen con el agua. Sí. Se hinchan y en la época de estiaje esto se empieza a contraer y se forman lo que se llaman, en unos casos se produce una meteorización que es tipo coliflor, en otros se forman los polígonos de desecación y se producen fisuras, y esto permite también que haya deslizamientos, que hayan derrumbes principalmente en este tipo de masas. Entonces, estamos sujetos a todo eso, por eso yo también considero que los cambios climáticos son otro factor de riesgo. Claro. Caramba, qué interesante lo que nos cuenta. A ver, Henry, lo vamos a buscar a Henry para que nos pueda dar una lectura, algunas participaciones. Hay participaciones en redes. Exactamente, tenemos la participación de muchos amigos que nos han escrito dando respuesta a la pregunta sobre lo que estamos tratando de los riesgos en el municipio paceño. Atención, nuestra ciudad está bajo varias amenazas. La principal, pienso que son la variedad de ríos, riachuelos y vertientes que debilitan nuestros suelos. Buenas noches, carta sobre la mesa. Lamentablemente nuestra ciudad está sobre ríos y muchos lugares inestables. Cualquier desastre natural fue y seguirá siendo fatal para la mayoría. Los pozos ciegos que existen en las zonas altas provocan filtraciones de agua que debilitan los suelos. Por las características de hollada de nuestra ciudad, corremos muchos riesgos de deslizamientos e inundaciones. Es nuestra irresponsabilidad seguir construyendo en zonas rojas. Las autoridades que tenemos deberían controlar esto. Buenas noches, me gusta su programa. Muchas gracias. Buenas noches, carta sobre la mesa. Pues existen varias zonas rojas en La Paz. Nos está afectando bastante las lluvias. También existen las construcciones ilegales que con el tiempo nos afecta a todos. La Paz es un departamento con una topografía muy accidentada. A pesar de ello, como bien mencionan, y este no aprende de las tragedias anteriores, y solo por tener un poco de territorio arriesgan su vida y la de los demás. Necesitamos que la alcaldía haga algo al respecto y actuar de forma estricta. Comentarios y respuestas que han llegado a la consulta de esta noche aquí en Carta sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Henry. A ver, una me llamó la atención uno de esos comentarios y le traslado como interrogante. Resulta ser que en muchos lugares no tienen alcantarillado y no tienen agua potable, o el sistema de agua potable es seguimos agrandando y seguimos agrandando sin una planificación. ¿Cómo incrementa estas situaciones los riesgos? Efectivamente, tiene razón la persona que pregunta. Así como provienen las aguas del Alto, y estábamos hablando que ahora vienen contaminadas, sí, provocan saturación de suelos, sí, y produce ese proceso de incremento de peso que desliza. En la zona de la ladera oriental, ¿cuál ha sido el fenómeno que ha producido el deslizamiento de Villa Armonía y Germán Jordán? Sí. Los pozos ciegos. Entonces, hemos podido identificar en la época que yo pude trabajar por ese sector, unos 4 o 5 pozos ciegos. Entonces,
Inmediatamente hicimos suspender todo eso, pero no tenían alcantarillado. Ese es el problema. Entonces, lo que se tiene que hacer es, cuando hay nuevas urbanizaciones, y especialmente en zonas de riesgo, lo que se tiene que hacer es pedir nomás todos los requisitos necesarios. Y entre eso está el sistema sanitario, están los estudios geotécnicos para urbanizaciones, todo lo que es necesario para poder evitar estos riesgos. Ese realmente es un grave peligro que hasta ahora permanece, ¿no? Hay viviendas en las que tienen sus pozos ciegos y bueno, no tienen la parte económica para hacerse su alcantarillado. Ahora, estas aguas regularmente, como usted decía, bajan hasta un lugar duro o una roca fuerte, ¿verdad? Donde se paran o es impermeable y comienzan a expandirse. Sí, impermeable. Sí. En realidad no son suelos rocosos, son suelos inconsolidados que están... Hay un proceso que se llama litogénesis, que es el último grado en el que las rocas adquieren su dureza. Le decía, por ejemplo, las rocas que tenemos en este momento visibles en la ciudad de La Paz son rocas del Devónico, de la formación Sica-Sica, que están ubicadas en la zona sur, en la Rinconada, donde se ven unas areniscas de una coloración ligeramente gris y unas pizarras que son muy deleznables, muy fracturadas, que son de color negro. Las rocas de Aranjuez, que son conglomerados, cafés son, ¿no? Rojizas, conglomerados y areniscas que han llegado a su último grado de consolidación. Mientras que las otras que vemos así aflorando en la ciudad de La Paz, que constituyen la formación La Paz, la formación Purapurani, la formación Milluni, la formación Calvario, todos esos y los diferentes se llaman, son sistemas originados en las glaciaciones, no tienen esa dureza, no tienen esa consistencia. Por eso es que en este momento, por ejemplo, los suelos más aptos para construcciones son las gravas Miraflores, que son producto de un proceso que tiene el glaciar. En su arrastre, en su desplazamiento, va como herramienta cortando las diferentes rocas, en este caso, digamos, de la cordillera, y esto va acumulando en una especie de depósitos que se los llaman morrenas, que son de fondo, frontales, laterales, etcétera. Y cuando se produce el deshielo, estas aguas, como grandes torrentes, bajan arrastrando esos materiales, van generando planicies, no planillas, terrazas como la terraza Miraflores. Miraflores, Irpavi, Pampajasi, que son las más frecuentes que podemos ver, y son las que mejor capacidad de resistencia tienen, que son pedrones, bolones, boulders, es decir, que son materiales rocosos de hasta 2-3 metros de diámetro. Grandes. Son grandes. Ahora, el problema de estos es que también tienen material arcilloso, limoso y agua. Todo es complicado. A ver, para ir cerrando, brevemente una recomendación que nos pudiera dar o que pudiera dar al gobierno municipal para tomar siempre precauciones sobre esta variedad de riesgos naturales a los que ha hecho referencia. Yo creo que una de las principales situaciones es que la alcaldía, aunque no le guste mucho, tome nomás el asesoramiento de personal especializado. Nosotros tenemos una asociación, que es la Asociación de Geólogos, Asociación de Ingenieros Geotecnistas, ¿no? Que trabajamos ahora a nivel departamental. Uno. Segundo, que sus geólogos o sus ingenieros, porque también hay civiles, creo, en el Esmejir, deben realizar visitas a los lugares conflictivos, como se hacía antes. Entrar quebrada por quebrada, visitar las diferentes torrenteras, analizar cuál es el próximo problema que se puede suscitar y recomendar.
Puede ser la construcción de muros vertederos, de gaviones, puede ser la construcción de muros de contención, que también se han hecho en alguna época, en algún momento, los terraceos en algunas zonas donde se pueda hacer, porque en las laderas ya es difícil hacer ya está todo casas. Ya está todo construido. Sí. Y eso, el control de las edificaciones. Que sería fundamental, ¿no? Exactamente. Mire, yo le agradezco infinitamente la gentileza, cómo nos ha ilustrado, nos ha mostrado un panorama que es bueno conocer y que la ciudadanía en general tiene que tener noción de esto, saber cómo funciona, cuáles son las características y por qué después vemos, después de cada deslizamiento, de cada como la gente llora, se le ha ido su casita, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por visitarnos. No, pues a ustedes muchas gracias, porque es necesario también que la gente se entere de todo esto. Lamentablemente el tiempo es corto como para poder explicar muchas cosas. Muchas cosas, en verdad que sí. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Contigo, Henry, por favor. TVU. Televisión para ti.